funciones como glándula mixta, ¿no? Glándula que puede secretar externamente a través del cubo pancreático en el duodeno, enzimas pancreáticas, y de secreción interna a través del torrente sanguíneo, que sería relacionado con la secreción de insulina, glucagón, somatostatina. Entonces, hablando del páncreas, su situación está delante de los grandes vasos abdominales. Se encuentra entre la L1 y L2, colocado transversalmente, ¿no? Íntimamente va a estar relacionado con el colédoco y además se relaciona por el peritoneo, ¿no? A través del peritoneo parietal se relaciona con los vasos pancreáticos, los vasos del vaso. Estos vasos sanguíneos forman un epifilón que es el pancreato esplénico. Entonces acá tenemos, si vemos al páncreas en su lugar, en situ, vemos que está detrás, ¿no?, de la región pilórica y el cuerpo del estómago en una cavidad que se llama retrocavidad, ¿no?, de los epiplones, y por detrás del peritoneo parietal. Entonces en el retrogástrico. Externamente va a ser un órgano alargado, ¿no?, transversalmente, tiene esa forma de L invertida, una coloración rosada, con un peso de 65 a 70 gramos, una longitud media de más o menos 15 centímetros, una altura de 7 y un espesor de 2 a 3 centímetros. Es bastante alargado entonces, y esto hace que podamos dividir al páncreas en una región que va a ser la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Cada una de estas regiones entonces tiene sus consideraciones diferentes. Empecemos hablando de la cabeza. Va a estar totalmente enmarcada por el duodeno. Su borde superior, ¿no?, derecho, va a tener un canal el cual se aplica en el duodeno y desaparece a nivel del borde inferior de la cabeza, ¿no?, ya que entra en contacto con la porción horizontal, como vemos acá, la porción horizontal del duodeno. En la cabeza vamos a tener entonces un gancho, ¿no?, que es el proceso fusiforme de Winslow, por el que se puede igual ingresar hacia la transcavidad de los epiplones. Como ven, entonces el páncreas es rodeado totalmente en la cabeza por el duodeno. Hablando de la cara anterior de la cabeza, vamos a tener que en esta cara se relaciona con la presencia de las arterias pancreatoduodenales superiores y gastroepiploicas derechas, ¿no?, además de tener una relación directa con la arteria mesentérica superior. En su cara anterior, la cabeza entonces va a estar relacionado, ¿no?, con todas las arterias que van a llegar, hablando de la gastroduodenal y también ramas, ¿no?, en la parte inferior de la cabeza, como vemos ahí, de la arteria mesentérica superior. En la cabeza, su cara posterior va a estar en contacto directo con la vena cava inferior, la aorta y los vasos pancreatoduodenales. La segunda porción sería el cuello o istmo del páncreas. Va a unir a la cabeza con el cuerpo, mide más o menos 2 centímetros de longitud, ¿no?, y va a ser una zona de estrechamiento. Vamos a tener, por lo tanto, un estrechamiento superior, ¿no?, y uno inferior. En la cara anterior del cuello, ¿no?, va a ser esta la porción más sobresaliente de todo el páncreas, va a comunicarse con el píloro del estómago, y la cara posterior sigue en contacto con la vena mesentérica superior y la vena porta. Bueno, hablando de lo que sería ya los bordes, ¿no?, del cuello, vamos a tener un borde superior y un borde inferior. Tenemos dos escotadoras, una escotadura superior y una escotadura inferior, ¿no? Ambas escotaduras van a estar en contacto directo con las arterias y venas que pasan por este lugar, ¿no?, la escotadura superior e inferior, que van a delimitar claramente hasta dónde llega el segmento del cuello. Posterior a eso tenemos al cuerpo, que va a ser el segmento más alargado, ¿no?, totalmente situado entre L1 y L2, y va a tener una disposición cóncava por su cara posterior. Por último, la cola, en la extremidad izquierda del páncreas, va a prolongarse, ¿no?, al cuerpo y se dirige justamente al ilio del vaso, ¿no? Se conecta al vaso a través de este epiplón, que sería el epiplón pancreatoesplénico, ¿no?,
en el interior del periplón va a tener arterias y venas esplénicas. Entonces todas estas porciones, ¿no?, del páncreas van a tener un sentido transversal, ¿no? Se encuentra en contacto totalmente con las asas duodenales, ¿no?, y por delante con el estómago que está aquí segmentado, ¿no? Anatómicamente, entonces, esta glándula va a tener dos tipos, ¿no?, de secreciones, como sabemos. Por un lado, vamos a tener la glándula de secreción externa, formada por acinos glandulares. Estos acinos glandulares van a estar envueltos principalmente por vasos, ¿no?, como vemos acá. En los acinos glandulares, acá tenemos acinos glandulares, ¿no?, envueltos por túbulos. Esos túbulos van a ser los que van a llevar la secreción hacia el duodeno, ¿no? Y por otro lado vamos a tener estas pequeñas islas, que son los islotes de Langerhans, que van a tener una relación mucho más sanguínea, ¿no?, ya que en estos islotes de Langerhans van a haber la producción, ¿no?, a través de las células alfa y beta, ¿no?, de las hormonas. Todo ese producto que se produce entonces en el acino pancreático, ¿no?, va a ser redireccionado a través de un ducto principal, que es el ducto de Wilson, ¿no?, o conducto pancreático principal de Wilson, que como ven nace a nivel de la cola, viaja por todo el cuerpo y termina a nivel de la cabeza, abriéndose en la segunda porción del duodeno, a nivel de la carúncula mayor, ¿no?, donde desemboca a través de una zona ampoyosa que es la ampolla de Barrett. A nivel de la segunda porción del duodeno no solamente hay una carúncula mayor, sino también una menor, que sería la carúncula para la desembocadura de este conducto accesorio, que es el conducto accesorio de Santorini. Ese conducto accesorio entonces nace también, ¿no?, del conducto de Wilson a nivel, ¿no?, del cuello, y va a terminar 2 centímetros por arriba, ¿no?, de lo que sería la desembocadura del conducto pancreático principal. Entonces, cuando hay una colelitiasis y se transforma en coledocolitiasis, un cálculo a nivel de colédoco, y estanca o dificulta la salida del tubo pancreático por el conducto principal, es a través de este conducto accesorio de Santorini que se puede eliminar un poco, ¿no?, la congestión que hay a nivel del páncreas. Entonces, ¿cómo actúa el páncreas, ¿no? Nosotros ingerimos alimentos, que si ahora desayunamos un pan con huevo y chocolate o café. Entonces se estimula el páncreas para que produzca estas enzimas pancreáticas y trabaje para que justo cuando pase el alimento por el duodeno, ¿no?, se eliminen las enzimas digestivas para digerir todos estos componentes de carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando hay un cuerpo extraño que me obstruye a nivel del colédoco, también se va a seguir produciendo las enzimas, pero no van a poder eliminarse de una forma adecuada, ¿no?, porque muy probablemente el conducto de Wilson también va a estar obstruido por el cálculo, ¿no?, que migró del colédoco. Entonces, una de las inicialmente formas de eliminar estas enzimas va a ser a través del conducto accesorio de Santorini. Es por eso que cuando se tiene un proceso de pancreatitis aguda, ¿no?, uno de los tratamientos va a ser poner al paciente en NPO, ¿no?, totalmente nada, ¿no?, de alimentos y líquidos por la vía oral. Bueno, hablando de la irrigación está dada por las arterias esplénicas, ¿no? Como ven acá, vamos a tener un sistema derecho e izquierdo de irrigación. Vamos a tener entonces irrigación en el lado derecho y la cabeza y del cuerpo a nivel superior e inferior, dado principalmente o formando arcos pancreáticos duodenales. Vamos a tener uno anterior y otro posterior, ¿no?, que van a irrigar desde el tronco celíaco. Tenemos la rama hepática, y de la rama hepática vamos a tener a las pancreatos duodenales, las 3 pancreatos duodenales, tanto anterior como posterior, para irrigar todo lo que es la cabeza
y desde la arteria esplénica van a salir ramas pancreáticas, ¿no? Para irrigar la parte del cuerpo y la región izquierda del vaso, del páncreas, ¿no? Entonces acá tenemos las arterias esplénicas, vamos a tener la pancreática que sale de esta, la pancreática mayor y la arteria pancreática inferior, ¿no? Para irrigar toda la porción más inferior del páncreas. Las venas van a ser sus mismas, homónimas, ¿no? Van a trabajar hacia la vena esplénica y esta se dirige hacia el sistema de la vena porta. Por último, los nervios, ¿no? Van a estar relacionados con el vago, todavía a este nivel, y los espláncnicos, ¿no? Estas fibras van a dividirse en parasimpáticas y simpáticas, ¿no? Que justamente coordinan, como les decía, ¿no? La elaboración de las enzimas pancreáticas y la salida, ¿no? A través del duodeno de estas enzimas. Bueno, eso sería el páncreas entonces, este órgano retroperitoneal. Vamos a ver el aparato urinario como órgano también retroperitoneal. Encontramos todo el aparato urinario, ¿no? Que se encuentra detrás del peritoneo, todavía en la cavidad abdominal. Entonces este aparato urinario está formado en realidad por un sistema complejo, ¿no? Un sistema urinario. Este sistema urinario va a estar conformado por riñones y vías urinarias. Las vías urinarias van a estar desde los cálices renales, las pelecillas, los uretres, la vejiga, hasta la uretra, ¿no? Es toda esta red tubular que me transporta la orina, ¿no? Desde los riñones hasta la uretra. Si hablamos entonces de los riñones, podemos mencionar que estos órganos pares van a recibir una vascularización bastante mayor de todo el cuerpo, llegando más o menos a recibir entre 1.2, ¿no? a 1.5 litros por minuto, ¿no? Recibe nuestros riñones. ¿Para qué recibe tanta sangre? Pues en el interior de los riñones vamos a encontrar funciones como estas que mencionamos acá, de excreción de productos finales del metabolismo, como la urea, el ácido úrico y la creatinina, ¿no? Estos productos finales van a ser de los carbohidratos, de las proteínas, ¿no? Principalmente, que se digieren y van a ser transportados hacia el riñón para que se eliminen, ¿no? Por la orina. Entonces, forma parte también de la homeostasis, ¿no? En relación a lo que es el agua y los electrolitos. Entonces, actúa como un controlador del equilibrio ácido-base, muy importante en los riñones para controlar el pH, ¿no? A nivel sanguíneo. Participa en la síntesis de hormona, una hormona principalmente que sería la eritropoyetina. Por eso los pacientes que son renales crónicos no tienen problemas crónicos de anemia, no llegan a manejar valores normales de 7, 6 de hemoglobina, ¿no? Un estado de anemia severa, pero que para ellos ya es normal porque los riñones no producen eritropoyetina, ¿no? Entonces, al paciente renal siempre se le da una dosis semanal de eritropoyetina, ¿no? Que se administra vía subcutánea. Lo mismo con el calcio, ¿no? Siempre se le da calcio, se le da fósforo, porque los riñones no producen estas dos hormonas. Y además de almacenar y expulsar, ¿no? A través de las vías urinarias toda esta limpieza que se realiza de la sangre a través de la orina. Entonces, los riñones vamos a tener una diferencia, el derecho va a ser más descendido, ¿no? Por la presencia del hígado. Ambos riñones van a tener esas formas de habichuela, ¿no? O de superpol, donde podemos mencionar anatómicamente una cara anterior, una cara posterior, un borde interno, un borde externo, ¿no? Un borde superior y un borde inferior. Los riñones entonces van a ubicarse como órganos retroperitoneales. Se abarcan todavía las costillas 11 y 12 en el lado derecho, y en el lado izquierdo llega la L1 y L3. Hemos mencionado su característica, tiene esa forma como frijol, ¿no? Donde va a tener más un alargamiento vertical que horizontal, una longitud de más o menos 11 a 13 centímetros, una anchura de más o menos 7 a 8 centímetros y un diámetro anteroposterior, un grosor, ¿no? De 4 centímetros. Tiene una consistencia mucho más firme que el vaso y el hígado,
y va a llegar a pesar 120 gramos en la mujer y 140 gramos en el hombre, además de tener un color café rojizo a rojo oscuro. Estas medidas que nos tenemos que aprender sí o sí de memoria, ¿no? Nos hablan, ¿no?, de los riñones. Cuando vemos una ecografía abdominal y renal, nos dice, ¿no?, todos los diámetros, el tamaño que tienen los órganos, y al ladito no hay valores de referencia, ¿no?, en una ecografía, sino uno debe saber cuánto mide, cuánto es la anchura, cuánto es el diámetro de lo posterior, para descartar, ¿no?, o diagnosticar tal vez alguna atrofia o hipertrofia de los riñones, que son procesos totalmente anormales. En pacientes con enfermedad renal crónica se produce una atrofia, ¿no?, los riñones van a ser más pequeños. En pacientes que tienen cálculos, ¿no?, o una infección urinaria a nivel de las pelvis, van a inflamarse, se produce hidronefrosis, ¿no?, los riñones. Entonces estas medidas nos sirven para buscar si un riñón es normal o está totalmente en un estado de atrofia o hipertrofia. El riñón entonces va a tener medios de fijación en el lugar donde se encuentra, a través de la fascia prerrenal, ¿no?, o cápsula fibrosa, la fascia que conecta al músculo diafragma, a través de las arterias, venas y nervios renales, y la glándula suprarrenal también lo fija, ¿no?, al riñón, donde se ubica anatómicamente. Estas fascias entonces podemos ahí ver cómo mueve la prerrenal, ¿no?, y la fascia extraperitoneal en la cara posterior. Vemos aquí los grandes músculos, que serían el cuadrado lumbar, ¿no?, parte de los psoas, ¿no?, en la región más posterior. Se encuentra bien debajo del hígado, como ven, este es un corte del lado derecho. Entonces los riñones descansan en este lecho, que sería el lecho muscular, formado principalmente por el músculo cuadrado lumbar y el psoas, ¿no?, el psoas mayor. Hay un punto de ingreso por la cara posterior, justamente, ¿no?, que sería nuestro triángulo de Griffith, ¿no?, a través de este punto, que colita con el oblicuo mayor, y el cuadrado de los lomos, cuadrado lumbar, se puede ingresar, ¿no?, para hacer diferentes tipos de resecciones, biopsias renales, ¿no?, retiro de los cálculos. Las relaciones de los riñones van a ser diferentes en el lado derecho e izquierdo, ¿no? Hablando de la cara anterior, a través de la glándula suprarrenal en el lado derecho va a estar relacionado con el hígado, la porción del duodeno, el ángulo cólico, el colo transverso, ¿no?, y además de alzas de ilio. Y en el lado izquierdo, a través de la glándula suprarrenal, se relaciona con el vaso, se relaciona con el ángulo duodeno-yeyunal, el ángulo cólico izquierdo. En la cara posterior de los riñones van a tener la misma relación. Ambos riñones se relacionan con las costillas, últimas costillas, y el segmento de la cara posterior va a dividirse en una región o una zona diafragmática y una zona o segmento lumbar. Entonces, en la zona diafragmática va a estar relacionado, ¿no?, con ligamentos. Vamos a tener a este nivel ligamentos cuadrados, por lo cual, ¿no?, el riñón se fija a la pared posterior del diafragma. Y en el segmento lumbar va a estar más relacionado con los músculos posteriores del abdomen, como el psoas y el cuadrado lumbar. Hablando de los bordes, vamos a tener bordes externos y bordes internos de los riñones. Los bordes externos van a ser a ambos lados, tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo, libres, ¿no? Y estas van a relacionarse en el lado izquierdo con el vaso y en el lado derecho con el hígado. El borde interno, ¿no?, en el borde interno de ambos riñones vamos a tener ahí nuestra zona del ilio renal, ¿no? Como todo órgano que hemos visto tiene una zona de ilio, ¿no?, también en los riñones, pero en los riñones podemos ver que se divide esta zona del borde interno en una zona suprailiar, iliar y subiliar, ¿no?, donde encontramos diferentes estructuras. En la supra, por ejemplo, vamos a encontrar la cápsula suprarrenal. En la región iliar encontramos las arterias, venas y nervios que ingresan a los riñones, y en la subiliar encontramos la presencia de los uretres. Bueno, entonces en este borde interno, ¿no?, podemos ver también
que una de las características que tiene este borde interno va a ser la relación con grandes vasos del abdomen. En el lado derecho se relaciona más con la vena cava inferior y en el lado izquierdo, el riñón izquierdo, se relaciona mucho más con la arteria aorta descendente abdominal, ¿no? Entonces, esas son las diferencias también con los bordes derecho e izquierdo. El riñón se estudia a través de extremos también. Tenemos un extremo polo superior y un extremo polo inferior, que en ambos lados va a estar formado por las cápsulas suprarrenales, ¿no? A nivel inferior tenemos tejido adiposo en ambos polos o extremos inferiores del riñón. Van a extenderse entonces los riñones, ¿no? Como hemos mencionado, en el lado izquierdo va a ser más elevado, mientras que en el lado derecho va a ser más bajo, por la presencia del hígado. Como vemos acá, todavía el hígado en el lado derecho empuja a los riñones más abajo, ¿no? Y en el lado izquierdo asciende mucho más arriba. Entonces tenemos una zona, ya hablando de la configuración interna de los riñones, donde podemos distinguir una región inicial que va a llamarse seno, ¿no? El seno renal va a medir más o menos 3 centímetros y vamos a encontrar acá, ¿no?, las columnas cónicas salientes de las pirámides de marfil, ¿no? Van a formar zonas tribosas donde van a recolectarse, ¿no?, la orina. Ya hablando del parénquima renal, lo que vemos en color rosado, rojo, este parénquima renal va a dividirse en dos. Vamos a tener una sustancia medular y una sustancia cortical. La sustancia medular va a ser la más interna y la sustancia cortical va a ser la región más externa de los riñones. Entonces, estas dos van a tener diferentes funciones, ¿no? Podemos mencionar que en la región medular encontramos las pirámides de Malpighi, ¿no? Cada una de estas estructuras que tienen esta forma piramidal van a ser llamadas pirámides de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi tienen una zona intermedia también, que van a ser las pirámides de Ferri, ¿no? Estas zonas intermedias entre ambas pirámides de Malpighi forman esta región. Entonces, en cada una de estas sustancias, ya ahora de la corteza, toda esta región más externa de la corteza, vamos a encontrar acá los glomérulos con las nefronas, ¿no?, que sería la unidad funcional del riñón. Y en la corteza, entonces, donde se produce el filtrado glomerular, ¿no? Cada glomérulo va a estar constituido, como recordarán, por una zona glomerular, un túbulo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. Todo eso ocurre entonces a nivel de la corteza, ¿no?, en la región más externa de los riñones, ya que la médula se encarga solamente de recepcionar, ¿no?, todo esto que ha sido filtrado en la corteza. La vascularización depende de las arterias renales. Vamos a tener una estructura muy compleja a nivel arterial. Ingresa entonces por las arterias renales. Esta se divide en 5 arterias, ¿no? Vamos a tener la superior, posterior, inferior, anterosuperior y anteroinferior. Estas 5 arterias, entonces, que dependen de la arteria renal, van a llegar hasta las zonas de la corteza renal, ¿no?, y van a dividirse en arterias interlobales, arciformes, interlobulares, intralobulares y arterias aferentes, que van a terminar formando parte de las arterias glomerulares. Entonces, estas arterias, ¿no?, van a entonces terminar, ¿no?, a nivel de las arterias aferentes, en los glomérulos, y de ahí nacen nuevamente arteriolas ya eferentes. Esas arteriolas eferentes ya van a llevar toda esta sangre que se ha filtrado, ¿no?, en los glomérulos y la transportan ya hacia el sistema venoso. Más o menos tenemos esta secuencia, ¿no? En síntesis, ingresa una arteria renal, derecha e izquierda, se subdivide en 5 arterias segmentarias. Estas, a su vez, van a dar origen a las interlobulares, que forman las arterias arqueadas. A nivel de los lóbulos se dividen en interlobulares, intralobulares, dan origen a las arterias
aferentes que llegan al glomérulo, donde se produce el proceso de la filtración glomerular y termina saliendo a través de las arterias eferentes para formar parte, ¿no?, de las venas rectas, venas arqueadas, interlobulares, venas interlobulares, venas renales, y esta termina en la vena cava inferior. Todo este sistema venoso y arterial, ¿no?, muy importante, principalmente porque los medicamentos antihipertensivos regulan, ¿no?, la contracción y dilatación de estas arterias y venas, ¿no? Algunos medicamentos actúan muy específicamente a nivel de las arteriolas aferentes, ¿no?, como los medicamentos como el losartán, ¿no?, en amlodipino, los medicamentos tipo IECA también pueden actuar contrayendo a este nivel, ¿no?, a nivel eferente. Entonces, si ustedes no entienden este sistema de irrigación, difícilmente van a poder usar o combinar, ¿no?, antihipertensivos. Si ustedes tienen familiares que tienen problemas de hipertensión, saben que combinan como 3, 4 medicamentos, ¿no?, antihipertensivos, no solamente con uno. Al inicio, tal vez cuando son jóvenes, toman solo un medicamento para la presión, pero a medida que pasa el tiempo necesitan agregar 2 hasta 3 o 4 medicamentos para la presión, ¿no? Y eso trabaja a nivel del sistema renal. Bueno, entonces, todo lo que sería la inervación de los riñones va a estar dado por los plexos ciliares, que reciben fibras sensitivas, simpáticas, parasimpáticas, en conjunto con todavía ramas del nervio vago, ¿no? Y todos estos plexos que se forman, que vendrían a ser plexos espláncnicos, principalmente pelvianos. Ya que hemos hablado de los riñones, ahora nos toca hablar de los conductos excretores del riñón. Estos conductos excretores van a estar formados entonces por los senos, el seno renal que hemos mencionado, donde van a formarse los cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. Inicialmente, ¿no?, esto a nivel del riñón, y ya por fuera los uréteres. Entonces los cálices menores van a ser, ¿no?, el punto inicial que va a recolectar toda la filtración que ocurre a nivel de las pirámides de Malpighi, que provienen de la corteza renal. La unión de estos 3 cálices menores van a formar los cálices mayores. Los cálices mayores, que en total tenemos 3 a 4, ¿no?, por riñón, van a recibir desde los cálices menores toda la orina y la transportan hacia la siguiente estructura tubular, que sería la pelvis renal. Esta pelvis renal, como ven, va a ser entonces la unión de los cálices mayores, y podemos ver que se diferencia en 2 zonas. Una zona o segmento intrarrenal y un segmento extrarrenal, ¿no?, de la pelvis renal. Entonces esta pelvis renal va a relacionarse por atrás con todas las ramas posteriores de la arteria renal que hemos visto, ¿no?, y permite un abordaje quirúrgico. Entonces, cuando se pretende ingresar para extraer cálculos de la pelvis renal, se hace siempre por la cara posterior, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este procedimiento quirúrgico para extraer cálculos desde la pelvis renal? Generalmente los cálculos se forman, ¿no?, a nivel de los cálices menores, viajan a los mayores y se estancan a nivel de la pelvis. Esto produce como les decía, un edema de los riñones, una hipertrofia, un aumento del tamaño, porque no puede salir, ¿no?, ningún tipo de líquido. A esta insuficiencia renal aguda se la conoce como insuficiencia propia renal, ¿no? Entonces los cálculos muchas veces quedan estancados acá a nivel de la pelvis renal, ¿no?, y el procedimiento para ingresar a través de cirugía se llama litotripsia, ¿no? La litotripsia puede ser extracorpórea o intracorpórea. Intracorpórea va a ser cuando se ingresa, ¿no?, a través de una incisión en la pared posterior, se llega a la pelvis y se abre para sacar los cálculos, pero también se pueden destruir los cálculos desde una litotripsia extracorpórea, ¿no?, a través de choques de ondas, ¿no?, que van a destruir sin hacer ningún tipo de incisión fuerte, ¿no?, en la pared abdominal. Bueno, entonces las relaciones de la pelvis renal van a ser obviamente con las arterias aortas, la vena cava,
habiendo una diferencia, ¿no? En el lado izquierdo vemos que la vena renal va a ser más larga, mientras que en el lado derecho la vena renal va a ser más corta. Lo contrario, hablando de la arteria, ¿no? La arteria renal va a ser más larga en el lado derecho y en el lado izquierdo va a ser más corta por la cercanía de la arteria aorta abdominal. Posterior a la pelvis, entonces tenemos los uréteres. Los uréteres van a ser el segmento más largo, ¿no? De todo este túbulo recolector. Van a llegar más o menos a alcanzar los 25 a 30 centímetros. Cada uréter va a tener 4 porciones en todo su trayecto. Vamos a tener una porción lumbar, porción ilíaca, porción pélvica y porción vesical. La primera porción, que sería la porción lumbar, inicia de la pelvis renal y termina a nivel del cruzamiento de las arterias y venas gonadales. Este primer segmento entonces termina hasta las arterias gonadales, ¿no? Y se relaciona principalmente con los músculos psoas. Vamos a tener nuestra región o la porción ilíaca, que inicia justamente del cruzamiento de los vasos gonadales hasta las arterias ilíacas, ¿no? Este pequeño segmento sería la porción ilíaca, y la porción pélvica, ¿no? Desde la región de las arterias ilíacas hasta casi el ingreso hacia la vejiga. La porción vesical entonces va a ser el punto donde ingresa, ¿no? A través de la región más posterior y superior de la vejiga ambos uréteres. Van a tener una diferencia, ¿no? De más o menos 4 centímetros de distancia entre ambos ingresos de los uréteres. Cada uréter igual tiene la misma configuración interna, formado por una lenticia, una capa muscular y una capa mucosa. La irrigación de los uréteres varía en qué porción la tomemos en cuenta, recibiendo ramas de la arteria renal, las gonadales, las ilíacas primitivas, las vesicales y las vesicodiferenciales, ya de la región de la vejiga. Hablemos entonces de la vejiga. Esta vejiga, este órgano va a ser un reservorio de orina que puede llegar, ¿no? A albergar hasta más o menos 500 cc, ¿no? De orina en su interior. Se encuentra en el hombre, ¿no? Detrás de la sínfisis del pubis y antes de lo que sería el recto. Colinda con la próstata, ¿no? Que envuelve totalmente la vejiga. Entonces, va a ser aplanada de arriba a abajo, tiene esa forma ovoidea, ¿no? Como vemos acá, y va a ser más angosta en el varón y más ancha en la mujer. Bueno, hablando de la vejiga, entonces se diferencia. Tenemos una cara superior que va a ser triangular y una cara anterior inferior, ¿no? Que va a descansar justamente sobre el hueso púbico, ¿no? Sobre el pubis. La cara posterior va a relacionarse con el uraco, que sería un vestigio del ombligo, ¿no? Y a través de la cara posterior vemos la relación con la próstata en el hombre y el recto. A nivel, hablando de la vejiga en la mujer, entonces las relaciones van a cambiar en la cara posterior, ¿no? La vejiga va a relacionarse con el cuello del útero, o cervix uterino, y la vagina. Y en el varón se relaciona o se envuelve totalmente por la próstata, y atrás, ¿no? Tendría que ser el recto. La vista superior entonces de la vejiga vemos que está formado por ligamentos que lo mantienen fijo en este lugar. Acá tenemos, ¿no? Los rectos anteriores del abdomen, la vejiga y el recto. Y contiene, ¿no? En esta cara posterior los segmentos por donde llegan los uréteres. Bueno, la vejiga en estado de extensión va a llenarse obviamente de orina, se dilata hacia arriba y atrás, ¿no? Y esta va a sobrepasar el pubis. Por eso cuando hay una vejiga totalmente dilatada porque está llena de orina, podemos nosotros palparla a nivel del hipogastrio. Cuando se palpa la vejiga a nivel del hipogastrio, ¿no? Se llama esto globo vesical, ¿no? El paciente tiene globo vesical, ¿no? La diversidad, y porque no ha podido eliminar o vaciar la orina de la vejiga, ¿no? Necesita sí o sí colocarse de una zona. Bueno, la irrigación de la vejiga va a estar dada por las arterias umbilicales, las arterias prostáticas, las arterias vesicodiferenciales, todas estas arterias que me llegan, ¿no? A la región de la pelvis.
Por último, veamos la uretra. La uretra va a ser el conducto excretor en el hombre, tanto de orina como de esperma, desde la vejiga hasta el meato del pene, ¿no? Todo este segmento. Va a estar entonces fisiológicamente dividido en una porción posterior urinaria y una porción anterior genital. La uretra masculina tiene tres segmentos, que sería un segmento prostático, un segmento membranoso y un segmento esponjoso, ¿no? Un segmento prostático, membranoso y esponjoso. Va a ser alargada en el varón, ¿no? Llega a medir más o menos 16 centímetros de longitud desde el nacimiento de la vejiga hasta el meato urinario. Es por eso que esta alargación, ¿no?, total de la vejiga va a hacer que las infecciones en un varón sean muy raras, ¿no? Una infección urinaria. Todo ese trayecto entonces se relaciona con el seno prostático, va a relacionarse con el seno vulvar, ¿no? Y tenemos acá toda la zona, toda la región membranosa y la región esponjosa de la uretra. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿no?, la uretra femenina va a extenderse detrás, ¿no?, de la vejiga, bueno, en la cara inferior de la vejiga. Como ven, va a ser corta, ¿no? Va a llegar más o menos a alcanzar los 3 centímetros de longitud, tiene un diámetro pequeño, y esto hace que la mujer sufra, ¿no?, de más infecciones urinarias recurrentes por el tamaño de la vejiga, que sería más o menos un tercio, ¿no?, en comparación al varón, el trayecto de la uretra. Bueno, va a relacionarse entonces, se abre a nivel del clítoris en la vagina, ¿no? Por un punto superior a la vagina, y va a estar estimulado también a este nivel por plexo, que debería ser el plexo santorini en el caso de la uretra femenina. Bueno, para terminar, entonces la uretra femenina va a estar irrigada por las arterias vesicales inferiores, las ramas de la pudenda interna. Los linfáticos van hacia los ganglios ilianos, ¿no? Todo esto sería entonces el sistema urinario. Con esto ya terminamos lo que es el abdomen. Hemos visto los órganos intraperitoneales, retroperitoneales, ¿no? Hemos visto la división del abdomen quirúrgico y el abdomen clínico. No sé si tiene alguna pregunta. Esto voy a subirlo a la plataforma como siempre para